Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Pues bueno, de verdad es un gozo. Alguien me decía en uno de los servicios: oye, no te hemos visto. Creímos que ya te había sido. No, todavía no, aquí andamos. Pero no sé si me dijo, creí que te había sido por la pandemia o que me había ido, no sé, no lo entendí, pero bueno. Lo que pasa es que tenemos la grande bendición, quienes tenemos un equipo de voluntarios, de movernos. Es una grande bendición porque conocemos a toda la iglesia. Vamos a ¿cómo se llama? Eclipse. Vamos en la mañana, vamos a mediodía, vamos aquí y nos movemos. Cada 15 días nos estamos moviendo. Entonces es de grande bendición, de verdad. Y por eso es que de pronto no nos ven en un servicio durante 15 días solamente. Pero bueno, hoy tenemos la bendición de estar acá y de verdad con nervios. Hace rato se acercaba la hora y sentía que no me vaya a dar el patatús porque sentía así como... Pero gracias a Dios estamos aquí. Es por eso que necesitamos de la ayuda de ustedes para que el Señor tome el control. Amén, ¿le parece? Y que entonces podamos entender la palabra. Ayúdenme a orar. Vamos a orar y ponernos en las manos de nuestro Dios. Padre, gracias, amado Espíritu Santo. Sabemos que tú eres bueno, Señor, y que tú tienes el control de todo lo que se ha de hacer y decir en este tiempo, Padre. En el nombre de Jesús, nuestras vidas están en tus manos, Padre. Mi vida, Señor, Dios Todopoderoso. Señor, tú conoces mis debilidades, Padre, y solamente contigo podremos salir adelante, Padre. Gracias porque tu pueblo, Señor, tu gente, tus hijos, Señor, estén sensibles a la voz de tu Espíritu Santo en esta tarde, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias porque confiamos que así será, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. ¿Sabe? Decíamos hace rato, todos tenemos necesidades. ¿Hay alguien aquí que no tenga necesidad? Todos tenemos necesidades. Algunos de enflacar, o los que ya estamos un poco flacos, de que se nos baje la panza, aunque sea la rodilla, ¿va? Otros quizás de engordar, otros de pasar un examen, aunque no han estudiado, pero siempre tenemos necesidades. Siempre tenemos necesidades. El problema no son las necesidades. El problema es que ante las necesidades comenzamos a buscar en los lugares y con las personas menos indicadas. Cuando realmente sabemos que no hay nada mejor que estar en la presencia de nuestro Dios. Buscar la presencia de nuestro Dios. Y el título del mensaje de esta tarde justamente se llama así. No hay nada mejor. Y les quiero leer una porción de la Escritura del libro de Juan, capítulo 4, del versículo 3 al versículo 15. Y dice en esta Escritura de Juan, capítulo 3, capítulo 4, perdón, del versículo 3 al versículo 15. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber,
tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga a sacarla aquí. Qué interesante es esta historia, esta porción de la Escritura, porque en el versículo 3 está hablando que Jesús salió de Judea. Salió de Judea porque los fariseos, en el contexto de esta historia, habla que los fariseos comenzaron a murmurar de que Jesús estaba haciendo más discípulos que Juan y estaba bautizando más discípulos que Juan. Realmente no era Jesús, eran los discípulos los que estaban haciendo esto. Y entonces Jesús sale de esa zona y se dispone a ir a Galilea. Pero me encanta el versículo 4, dice: como tenía que pasar por Samaria. Esta denotación, como tenía, me muestra a mí que había un problema, que no podía pasar por ahí. Como tenía que pasar. Como tenía que levantarme temprano para ir a trabajar y no me levanté temprano, me despidieron. Como tenía que hacerlo. Hay un problema ahí. ¿Cuál era ese problema? Por supuesto que había un problema. ¿Y cuál era? Bueno, que había enemistad generacional. Había enemistad con estos pueblos. ¿Y por qué esta enemistad? Le voy a contar un poquito de historia. En el gobierno de Salomón, estaba reinando Salomón, y en ese tiempo el reino de Israel se dividió en dos: reino del norte y reino del sur, o reino de Israel y reino de Judá. Y después de Salomón gobernó Omri en Israel, en el reino del norte. Y Omri no hizo las cosas bien delante de Dios. Hizo lo malo ante Dios, pero hizo algo que, bueno, compró un territorio. Compró un territorio y en ese territorio edificó a Samaria. Pero como había enemistad con los de Judá, tenía miedo de que estos se aliaran, se fuera con los del sur. Y entonces edificó altares en Samaria. Y allí comenzaron a adorar lo que ellos querían. Pero después de Omri comenzó a reinar su hijo Acab, y su hijo Acab hizo las cosas peor todavía que su papá. Y ya estaban ahí los templos, y ahora Acab edificó un altar a Baal. Así es de que ahora las cosas estaban peor, y todas estas cosas, por supuesto, provocaron la ira de Dios. Y Dios los entregó en manos de sus adversarios. Los entregó en las manos del rey de Asiria. Y todos fueron llevados cautivos. Todos los de Samaria fueron llevados cautivos. Dejaron desolada Samaria. Y entonces, como estaba desolada Samaria, viene el rey de Asiria y manda a poblar Samaria con gentes de todas lenguas, tribus, ¿cómo se llaman? Costumbres. Ahí poblaron Samaria, y entonces adoraban las costumbres que ellos traían. Por supuesto que esto seguía enfureciendo al Dios vivo, y después el rey de Asiria manda que se les enseñe la ley de Moisés.
Y maravilloso, ahora sí tenían el conocimiento de la ley de Moisés, pero no tenían la convicción. Muchas veces hay gente que así está, conoce la palabra, pero no están convencidos de ellas. Y cuando no están convencidos, entonces continúan haciendo lo malo delante de Dios, y esto, por supuesto, provoca la ira de Dios. Llegó el momento que se iban a reedificar los muros de Jerusalén. Estaba gobernando Nehemías y entonces vienen los de Samaria y se acomiden a ayudar. Nosotros queremos ayudarte. Después de todo, tenemos al mismo Dios. Y dice Nehemías, no. Ustedes no tienen nada que ver en este asunto. Y eso se convirtió en un problema. Y de ahí la enemistad, que ellos intentaron evitar la reconstrucción de los muros. Quizás la mujer de Samaria no tenía nada que ver en los pleitos que había entre samaritanos y judíos. Quizás simple y sencillamente se dejaba llevar porque no nos llevamos. Nosotros somos samaritanos y ustedes son judíos y no nos llevamos. Los que son de barrios históricos aquí recuerdan cuando no se podía pasar por una colonia porque tenían bronca con la siguiente. Me acuerdo allí en el barrio del Comino, Cuerería, no podían pasar los de ahí arriba porque se armaba la bronca. En un tiempo teníamos unos amigos que jugando fútbol decían, no, pues es que está él ahí. Pero ¿por qué no quieres jugar? No, es que mi familia dice que nos cuidemos de ellos, porque había habido hasta muertes. Y entonces iba con el otro, oye, ¿por qué no? No, pues es que mi familia dice que nos cuidemos de ellos. Unos decían que los malos eran aquellos y aquellos decían que los malos eran estos. Gracias a Dios pudimos hablar con ambos bandos y hasta el día de hoy llevan una bonita amistad. ¿Por qué? Porque a veces son pleitos de familias que no tienen nada que ver con las demás generaciones. Y entonces llega Jesús a ese pueblo llamado Sicar, cerca del terreno de Jacob, que Jacob le había dado a su hijo José. Ahí llega Jesús fatigado, ya cansado del camino, y se sienta ahí. Había una distancia tremenda para llegar a Galilea. ¿Sabe? Agarraban de Judea y se desviaban, pasaban el Jordán, caminaban por todo el estrecho de Samaria y llegando allá se volvían a atravesar el río para encaminarse camino a Galilea. Era una odisea la que estos hombres hacían, cuando realmente el camino más corto estaba pasando por Samaria. Pero había esa enemistad. Y llega Jesús cansado del camino y se sienta ahí. Se sienta ahí. Jesús era como cualquiera de nosotros que se cansaba. El problema no era que nos cansemos, cómo utilizamos el descanso. Jesús se sentó en el pozo y casualidad o causalidad, ahí llegó la mujer. Pero era como el mediodía. En mi pueblo, o íbamos al río muy de mañana o ya en la tarde, porque en el día pegaba un sol como el que pegó hoy. Y ahí van las mujeres con sus baldes en la cabeza y los hombres con sus palancas, porque había que llevar agua del río para tomar. ¿Y sabe qué hacíamos? De la más limpia nos metíamos a medio río y de ahí llenábamos y ya vámonos. Creíamos que esa era la más purificada, pero bueno, lo que no nos mata nos fortalece. Pero no íbamos a mediodía. Esta mujer iba al mediodía porque su actitud, su comportamiento de vida no era la más adecuada que digamos. Y buscaba aislarse. Esto muestra una necesidad. Y luego, a veces, fíjese, queremos romper con esos lazos de enemistad. Queremos romperlos. A mí me sucedía mucho con mi esposa. El rato se me va a armar. Porque teníamos una bronca y yo decía el trabajo, el rato voy a llegar y le voy a hablar. Ya. Llegaba y veía un gesto. No, pues no le hablo. Yo quería romper eso, pero había alguna situación que el enemigo me permitía ver y que entonces no lo hacía.
Y a veces queremos romper con esas enemistades. Yo estoy seguro quizás que la mujer pues no tenía muchas amistades y estar con un hombre ahí, quizás solamente saludarlo, pero ni eso, ni eso. Esto muestra una grande necesidad. No nos atrevemos a dar el primer paso. Quizás hoy en día hay alguien con el que tenemos enemistad, con quien tengamos enemistad y queremos romperlo, pero luego vienen terceras personas y dicen, no, pues tú no le dijiste nada, ¿por qué le vas a hablar? Deja que él te hable. A veces la gente cercana es la que impide que demos ese primer paso. Los discípulos no estaban ahí. Quizás los discípulos hubieran sido un impedimento para que le hubieran estorbado a Jesús. Pero Jesús dio el primer paso. No esperó que la mujer diera el primer paso de derribar esa muralla de enemistad que había. Jesús se acercó y le dijo, dame de beber, dame un poco de agua. Nosotros no buscamos a Jesús, Él nos buscó. En medio de esa situación Jesús fue, porque Jesús sabía cuál era la necesidad de la mujer. Jesús sabe cuál es la necesidad que nosotros tenemos. Y cuando tenemos enemistad con Cristo, sabe, nos resistimos al llamado que Jesús nos está haciendo. No había tratos, ciertamente no había tratos entre judíos y samaritanos. Y me encanta la Nueva Versión Internacional, como le dice en el versículo 9. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? ¿Desconoces este pequeño acontecimiento? La enemistad nos lleva a menospreciar lo que Jesús puede hacer con nosotros y a resistirnos al llamado que Él nos está haciendo. Si supieras, dice Jesús, lo que Dios puede darte. Si conocieras al que te está pidiendo agua, tú le habrías pedido a Él y Él te habría dado agua que da vida. Híjoles. Seguía el corazón endurecido de esta mujer. Pero ni siquiera tienes con qué sacar agua del pozo. Y es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? ¿Cómo es que tú dices que me vas a ayudar? ¿Cómo me vas a ayudar en mi problema? Si conocieras a la persona que estoy por presentarte, si conocieras lo que Él puede hacer por ti, no le rechazarías. Muchas veces hemos hablado el mensaje y la gente se resiste porque creen que su problema es tan grande que no hay poder humano que pueda, y tienen razón, poder humano, pero no hay imposibles para Dios. ¿Cuál es la situación que nosotros estamos viviendo hoy? Porque si la ponemos en manos de Dios, Él podrá cambiarla. La culpa que esta mujer sentía, la culpa que sentía porque esta mujer, si alguien tiene problemas con 2 personas, no pasa nada. Pero si tiene problemas con 3, caray, hay que poner atención. Con 4, con mayor razón, con 5. Esta mujer había tenido, no 4, 5 maridos, y el que estaba no vivía con ella, no era su marido, solamente vivían. Tenía un problema. Jesús sabía que tenía un problema. Y eso la hacía sentir a ella culpable. Y al sentirse culpable, llevaba a menospreciar lo que Jesús podía hacer por ella. Eso muchas veces sucede con muchas personas. Creen que nadie los puede ayudar. Platiqué con alguien y me dijo justamente eso: ni Dios me puede ayudar. Le digo, no digas eso, no puedes limitar el poder de Dios. Ni siquiera tienes con qué sacar agua.
¿Te crees mejor que nuestros antepasados? Viene la ofensa. ¿Te crees mejor que nuestros antepasados? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. No volverá a tener sed jamás, respondió Jesús. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Sin darse cuenta, esta mujer estaba escuchando a Jesús. Y sabe, el escuchar a Jesús le estaba permitiendo beber del agua que Jesús le estaba dando. Y el beber del agua que Jesús le estaba dando la iba a llevar a tener un cambio de actitud. La mujer estaba bebiendo de tal manera que llega en el versículo 15 y dice: entonces dame, Señor, quiero beber de esa agua. Quiero beber de esa agua para que yo ya no tenga sed ni venga a sacarla a este lugar. Había sido cautivada por las palabras de Jesús. Había comenzado a beber de las aguas que Jesús le estaba ofreciendo. Por eso es que usted y yo no podemos callarnos de las maravillas que Dios está haciendo. Porque sin darse cuenta, la gente está bebiendo del agua que le estamos ofreciendo, del agua de vida de Jesús. Y las trae a transformación. La fe, dice la Escritura, ¿por qué viene? Por el oír. Esta mujer estaba escuchando la palabra de Jesús. Y entonces vino a hacer un cambio en su vida y deja su balde ahí y se va al pueblo y comienza a hablar a la gente. A mí me emociona esto. Porque hay mucha gente que dice: es que no puedo, es que no memorizo. Pero esta mujer se sentía igual y entonces deja su balde donde iba a traer agua y se va al pueblo y comienza a decirle: he encontrado un profeta. He encontrado al profeta que se ha anunciado. ¿Y sabe qué hizo la gente? Con una mujer que no era bien vista. No tomó en cuenta eso. Salieron y fueron a ver a Jesús. Y la mujer seguía emocionada diciéndoles: he encontrado al profeta del que hablan las Escrituras. Y le decían ellos: mujer, ya no creemos por lo que tú nos estás diciendo. Creemos porque nosotros fuimos a verlo. Sabemos que es verdad. Denle el aplauso al Rey. Jesús estaba cautivando la gente. Jesús le prometió agua que saltarían para una fuente de vida, y esto estaba aconteciendo en la mujer. Fue la primer evangelista de la que se habla en las Escrituras, con un poder impresionante. Ahora, déjeme decirle algo. Esta mujer estaba necesitada. Y quizás ya alguien le había dicho: cambia tu actitud. Pero sabe, nada puede saciarnos. Muchas veces nosotros, cuando estudiamos, dijimos: ahora que termine la prepa, con eso va a ser suficiente. Terminamos la prepa y quisimos más porque vimos que no. Nos sentíamos que algo nos faltaba y entonces dijimos: vamos a estudiar, ahora voy a estudiar en la ECA, sí, voy a terminar, y terminamos la ECA, pero sentía que algo todavía me faltaba. Y dije: a lo mejor es mi costilla. ¿Qué tal si a lo mejor es mi pareja? Y me caso. Y aún así, algo me faltaba. Dije: seguramente son los hijos. Y nada más tenemos 3. Pero ni ellos pudieron saciarnos. ¿Sabe? Porque el único que nos puede saciar se llama Jesús. Por eso es que no hay nada mejor que estar en los caminos de Jesús. No hay nada mejor. En el libro de Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 7, muchas personas se afanan o quieren obtener riquezas, y no es que esté mal, por supuesto que está bien. Dice esta Escritura: porque cuando nacimos no trajimos nada al mundo,
Y cuando muramos, tampoco podremos llevarnos nada. No nos vamos a llevar nada. Qué bueno que tenemos un trabajo. Justo es que disfrutemos del fruto de nuestro trabajo, que comamos, pero no nos vamos a llevar nada. Hagamos riquezas, dice la Escritura, hagamos tesoros en el cielo. Dios sabe lo que necesitamos, pero Él nos aconseja que busquemos primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y todo lo que usted y yo necesitamos vendrá por añadidura. Dice el versículo 9, pero los que solo piensan en ser ricos caen en las trampas de Satanás. Son tentados para hacer cosas tontas y perjudiciales que terminan por destruirlos totalmente. Oh, qué tremendo, qué tremendo. Tenemos un trabajo, hay que esforzarnos, sí, hay que ser diligentes, sí, porque Dios quiere que seamos diligentes, pero que no nos afanemos en las cosas. Busquemos el reino de Dios. Y sabe, le tengo una buena noticia. Jesús quiere tener un encuentro con cada uno de los que estamos aquí. Estamos terminando, si se pone de pie, por favor. Jesús pudo haberle dado por el Jordán. Jesús no pudo haber pasado por Samaria. Jesús pudo haberle dado para Costa Chica o pudo haberle dado para Costa Grande, pero no. A Jesús le plació venir acá. Él está aquí porque quiere encontrarse con usted. Quiere confrontarlo con su pasado y quiere confrontarlo con su pecado. Lo hizo con la mujer samaritana. Lo hizo con ella. Le dijo cómo ella vivía y fue que ella creyó. Jesús quiere que sepa que el mundo le está ofreciendo tantas cosas, pero que nada, absolutamente nada de lo que el mundo le ofrece se puede comparar con lo que Él tiene para usted. Nada se puede comparar. No hay nada mejor que lo que Jesús tiene para nuestras vidas. Así es de que busquemos su presencia, busquemos su rostro, entremos a su presencia con regocijo, alabémosle. Hay tantas cosas que se están viviendo hoy en día que esto está denotando que los tiempos finales cada vez están más cerca, que habrá una persecución en donde entonces no se podrá escuchar más la palabra, no podremos congregarnos. Así es de que hoy que tenemos la oportunidad de hacerlo, hagámoslo, porque habrá una persecución, está marcado en la Escritura. Yo quisiera que no, y a veces le digo, Señor, que no vengan estas cosas, pero son cosas que están escritas. Dice el Señor que llegaría el tiempo que a lo malo llamarían bueno y a lo bueno malo. ¿Y qué pasa en este tiempo? Estamos en ese tiempo. Y si dice que habrá una persecución, entonces habrá una... Yo no quiero que venga, no quisiera que viniera, pero necesitamos estar preparados. Quizás nosotros ya no la vivamos, pero ¿qué de nuestras generaciones? Necesitamos seguirlos motivando para que sigan buscando de Dios. Gracias, Dios. Gracias, Jesús, por ser tan paciente con nosotros. Gracias, amado Espíritu Santo, Dios Todopoderoso. Tú mereces, Señor, que te rindamos alabanzas, Padre, y que si prometemos, Señor, buscar tu rostro, lo cumplamos, Padre eterno. Tú escuchas las oraciones, Señor. Es por eso que gente de todo el mundo acude a ti, Señor, como acudimos nosotros en esta tarde, Padre eterno. Como acudimos a ti cuando nuestras culpas nos están atormentando, Señor, porque sabemos que tú eres un Dios bueno, que perdonas nuestra maldad y todos nuestros pecados, Padre.
Nos sentimos afortunados, nos sentimos dichosos, Señor, porque tenemos permiso para acercarnos a ti, Señor, para vivir a tu lado, Padre, para vivir en tu templo, Señor. Ahí es donde tenemos todo lo que necesitamos, Padre. Dios, tú nos salvas. Tú escuchas nuestras oraciones, Padre, y tú nos ayudas con tu inmenso amor y con tu gran poder, Señor. Gente de todas partes del mundo confían en ti y nosotros no queremos quedarnos atrás. Confiamos a ti, Señor, porque tú nos sostienes con tu poder y con tu fortaleza. Cuando hay adversidades, tú calmas las tormentas, Padre. Tú calmas los disturbios de las mismas naciones, poderoso Dios. Gente de todo el mundo, Señor, gente del norte, gente del sur, del oriente y del occidente, Padre, se maravillan con lo que tú estás haciendo en este tiempo, Señor. Nos maravillas, Señor, porque haces descender la lluvia para cuidar tu tierra, Señor. La riegas, Señor, la ablandas con abundantes lluvias, preparas el grano y das el fruto, Señor. Anhelamos, Dios Todopoderoso, que la lluvia de tu Espíritu Santo caiga hoy en nuestras vidas, Señor. Que toda dureza que pueda haber en nuestro corazón sea ablandada, Señor, por tu maravilloso Espíritu Santo, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Cantamos, cantamos, cantamos de alegría, cantamos de regocijo, cantamos de gratitud. Porque no hay nadie mejor que tú, no hay otro lugar mejor que estar en tu presencia, y ahí queremos permanecer. Cántele, cántele, cántele. Oh Dios. Yo voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria, la batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria, la batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. Señor. Sí, Jesús. Veremos la victoria, veremos a nuestros adversarios, Señor, de rodillas delante de ti, Dios, porque tú peleas por nosotros. Somos más que vencedores en ti, Señor. Gracias, amado Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Gracias, Padre eterno. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Recibe la gloria, la honra, el honor y nuestra ofrenda de aplausos, poderoso Dios. Gracias, 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 Jesús. Gracias.